Como muchos saben, hemos estado hablando del ABC de la iglesia, de las cosas básicas de la iglesia. Y comenzamos hablando de lo que es el liderazgo, de cómo funciona el congregacionalismo, cómo la iglesia toma las decisiones, cómo el Señor ha dotado a su iglesia de líderes y el perfil del liderazgo de la iglesia. Es decir, las cosas básicas cómo es una iglesia, qué es una iglesia. Eso lo hemos llamado el ABC de la iglesia. Y hoy vamos a hablar de un punto muy importante que es la membresía de la iglesia. Ustedes están en un país que para todo hay que hacerse miembro. Usted va a Costco y no puede entrar si no tiene la tarjetica. Usted va a Walmart y puede comprar si no tiene la tarjetica, pero no gana los puntos. Usted encuentra que en cualquier tiendita le dan un gift card o algo para poder ganar unos puntos de lealtad o en las estaciones de servicio de gasolina. Te mandan cartas por el correo para ver si tú quieres aceptar la tarjeta de crédito que tú no pediste y hacerte miembro, y te la regalan para que tú la uses gentilmente. No te regalan el dinero porque tienes que devolverlo, pero te regalan la tarjeta porque ellos quieren que tú seas miembro de esa tarjeta. Por televisión, por la radio, te dicen afíliate a este club, compra Disney Plus o Netflix o cualquier cantidad de ofertas que tú recibes para que te afilies a este club. No sé si a ustedes les llega de vez en cuando algún email invitándolos a unirse a algo o a aceptar alguna oferta. A mí me llega, sin exagerar, al menos uno a la semana diciendo que hay una viuda en Costa de Marfil que está donando $900 millones y que si yo le doy mi teléfono, mi dirección y mi cuenta bancaria, ella me lo deposita inmediatamente. Yo no sé si a usted le llega la misma viuda, pero a mí me llega el email con diferentes nombres de viuda, con diferentes nombres de monto y diferentes nombres de banco. Quiero ser sincero, nunca le he contestado. Porque evidentemente es un fraude. Ninguna viuda te va a regalar $900 millones, sobre todo si no te conoce. Pero en este país, todo el mundo quiere que tú te afilies a lo de ellos. Y las iglesias en este país muy comúnmente también tienen membresía y te invitan a que tú seas miembro de esa iglesia. No te cobran ni te dan $900 millones en algunas. Pero también te invitan a afiliarte, a unirte, a congregarte con ellos. Pero en nuestros países, siendo honesto, en nuestros países, a nosotros no se nos enseña de la membresía de la iglesia. Nosotros vinimos a escuchar membresía de la iglesia fue aquí, porque en nuestros países eso no se enseña. Con que tú fueras todos los domingos y no formaras ningún problema, tú te considerabas miembro de esa iglesia, ¿cierto? Tú no tenías que firmar ningún papelito, tú no tenías que ponerte ningún sticker, no tenías que usar ninguna camisa en particular, un uniforme. Bueno, quizás si ibas a estar al frente o ibas a dar la bienvenida, pero con que tú fueras todos los domingos, pues es mi iglesia. Yo soy miembro de la iglesia que voy todos los domingos. Con que yo aparezca todos los domingos y no de mucho problema, pues es mi iglesia. Y pareciera que la membresía de nuestras iglesias en las iglesias de nuestro país, es tan deportiva como aquí de exigente. Pero, ¿es bíblica la membresía de la iglesia? ¿En alguna parte de la Biblia aparece la membresía de la iglesia? ¿Hay algún mandamiento que diga afiliaos a una iglesia? Congregaos en una iglesia local. ¿Qué piensa el Señor acerca de la membresía de la iglesia? ¿Cuál es la exigencia bíblica para la membresía de la iglesia? Bien, lo primero que tenemos que asegurar es que en toda la Escritura y en toda la historia, Dios ha tenido un pueblo identificable. Dios sabe quiénes son los suyos y Dios sabe también quiénes no son los suyos. Por ejemplo, en Génesis 1 y 2, Dios tenía un pueblo y ese pueblo eran pues 2 personas nada más porque eran los únicos que había.
Adán y Eva era el pueblo de Dios en Génesis 2 y en Génesis 3. Cuando caen, entonces fueron expulsados, pero ese es el pueblo de Dios. No había otra gente que no fuera pueblo de Dios. Pues Dios tenía una marca, una línea. Después en Génesis 3 caen en pecado. Después en Génesis 6 el pueblo de Dios era Noé y sus 3 hijos y sus 6 nueras. Y sus 3 nueras, esas 6 personas eran el pueblo de Dios y fueron los únicos que se salvaron del diluvio universal. Más adelante en Génesis 12... el pueblo de Dios era Abraham y toda su descendencia. Poco a poco fueron creando un pueblo en Éxodo y en Levítico. Todo el que tenía la ley, todos los que eran circuncidados, todo lo que Dios le dio la tierra prometida, ese era el pueblo de Dios. Todos los demás pueblos, los jebuseos, los cananeos, los fereceos, ninguno de esos era el pueblo de Dios. El pueblo de Dios eran únicamente los hebreos. Dios siempre ha tenido un pueblo identificable. Es más, Dios usa metáforas en el Antiguo Testamento para referirse a su pueblo. Ustedes podrán imaginarse, bueno, ¿y cuáles metáforas usa Dios para referirse a su pueblo? Usa muchas. Alguien contó una vez 64. Pero para ponerles las 3 más famosas, Dios habla de su pueblo como mi viña. En Isaías 5, ustedes ven que Dios habla, en Ezequiel 17, en algunas otras partes del Antiguo Testamento, Dios habla de el pueblo de Israel como mi viña, la viña del Señor. Dios habla de su pueblo también como un rebaño, como una manada pequeña, como un montón de ovejas indefensas que necesitan reyes, sacerdotes, profetas para poder guiarlos. Dios habla también de un rebaño, pero Dios también habla de su pueblo como una nación. Una nación. Y ustedes ven que en todo el Antiguo Testamento se preserva la línea de la promesa que le fue dada a Eva, se preserva la línea de aquel Mesías que iba a venir a través de la nación de Israel. Pero nación para nosotros es un poco difícil de entender, un poquito confuso entender lo que es nación, porque para nosotros nación tiene que ver con país. Pero en la Biblia nación no es un término geopolítico. Nación es un término étnico. De hecho, la palabra que se usa para nación es gente, etnia, que tiene que ver con un grupo de gente que está formado por una cultura que tiene unas normas, una ley, una marca identificable. No necesariamente que vive en un cierto borde que llaman frontera. Para nosotros nación tiene que ver con frontera, porque nosotros estamos acostumbrados a un mapa mundi. Pero en la Biblia nación tiene que ver con gente, con etnia. Lo que hoy en día para nosotros serían las tribus indígenas. Ellos no tienen fronteras geopolíticas. Ellos viven en ciertos lugares que están mayormente condicionados por la geografía, por la topografía, por los ríos, por las montañas. Pero en la Biblia es la gente. Ahora, Dios llama a su pueblo viña, lo llama rebaño, lo llama nación y muchas otras metáforas para distinguirlos de los demás. Porque había muchos otros rebaños, pero el rebaño de Dios era uno solo. Había muchas otras naciones, pero la nación de Dios era una sola. Había muchas otras viñas, pero la viña de Dios era una sola. Ahora Jesús en el Nuevo Testamento dice a los de la viña de Isaías 5, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el único labrador. A los del rebaño de Dios del Antiguo Testamento Jesús le dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y a la nación de Dios, ahora la llama iglesia y le dice, ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, Dios siempre ha tenido un grupo identificable de gente al cual le agrega bendiciones, le da promesas, le cumple todas las promesas, protege, cuida, siembra, nutre.
Y eso no quiere decir que Él no ama a todo el mundo. No, sí, le ama tanto a todo el mundo que le ha dado este grupo de embajadores para que lo representen delante de todos los demás. Dios le ha dado el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y la iglesia en el Nuevo Testamento para que lo representen ante todas las demás comunidades y pongan a la disposición del planeta entero el mensaje de salvación. Todo el que crea en Él, pues será salvo. El mismo Jesús dice que todo el que viene a Él, Él no le echa fuera. El Señor es amoroso suficiente para dar fe, para que una persona pueda creer. Y por gracia, mediante fe, en Jesucristo solamente, esa persona puede ser incrustado en el pueblo de Dios, en el rebaño de Dios, en la vid de Dios, en el cuerpo de Cristo. Y eso es exactamente la metáfora que vamos a ver hoy. Justamente relativo a la membresía de la iglesia, el Señor enseña, Jesús enseña en el Nuevo Testamento que la iglesia es su cuerpo. Vengan conmigo, por favor, a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. Mientras usted lo busca, yo le voy a dar un poco de contexto, ¿ok? El libro de 1 Corintios, el libro de Corintios es un libro muy especial. En el libro de Corintios, usted tiene una iglesia muy bendecida por tener todos los dones. Dice Pablo que ahí había todos los dones habidos y por haber, ¿no? Nadie tenía necesidad y todos se ayudaban. Pero también era una iglesia tan problemática que en la primera de las 3 cartas que Pablo le escribe, la segunda se perdió. Solamente está 1 y 2 de Corintios, pero la segunda se perdió. Y en la primera de las 2 cartas que Pablo le escribe, en cada capítulo de esa carta usted va a encontrar al menos un problema grave. Es una iglesia terrible, problemática. Había gente chismosa, había gente racista, había gente borracha, había prostitutas, había gente que quería hacer de la fe una sinvergüenzura, había gente que robaba, había gente, adúlteros, había una cantidad de sinvergüenzura, había hermanos que estaban demandando a los otros en los tribunales. Había mujeres que querían vivir como les daba la gana. Había unos que decían, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, y los más espirituales decían, pues yo soy de Cristo. Había los divisivos, había los adúlteros, había los paganos, había las prostitutas. Esa iglesia, imagínense el desastre de iglesia que Pablo tiene que escribirle 2 cartas larguísimas. Y en esta carta, por lo menos un problema por cada capítulo. Y en el capítulo 12, 13 y 14, Pablo trata el tema polémico de los dones espirituales. Y en el capítulo 12, Pablo despliega el fundamento de cómo deben funcionar los dones espirituales. Los dones espirituales, los talentos, las capacidades extraordinarias que Dios le da a cada uno de sus hijos, cada uno de los creyentes, Dios le da capacidades para el beneficio de otros. Y Pablo establece en el capítulo 12, que vamos a leer, que ustedes tienen que usar estos dones para beneficio de los demás, para los beneficios del cuerpo. Es como cuando tú te gradúas, por ejemplo, de abogado. Tú te gradúas de abogado. Y tú te gradúas de abogado no para defenderte a ti mismo, no para sacarte a ti de todos los problemas legales en los que tú te metas, sino para beneficiar a la comunidad y para vivir de eso. Porque está bien que tú te gradúes y cobres por eso. O tú estudias, por ejemplo, cocina. Tú estudiaste cocina, tú eres un chef. Entonces tú vas a cocinar ¿para qué? Para comerte lo que tú cocinas tú mismo. No, tú cocinas para darle a los demás también, ¿cierto? Y puedes cobrar por eso. Ahora en la iglesia, pues no podemos cobrar por los dones, porque esos son regalos de gracia que el Señor nos ha dado. Y es para la edificación de los demás. No deberíamos cobrar por eso. Hay iglesias que cobran, ¿ok? Y permítame decir, iglesias que cobran. Pero nosotros no podemos cobrar por lo que el Señor nos ha regalado de gracia. Ahora, Pablo en 1 Corintios 12 dice que esos dones son para ser usados dentro del cuerpo. Porque en el cuerpo, con Cristo la cabeza, en el cuerpo cada uno de nosotros funciona como diferentes órganos del cuerpo
o como él mismo lo llama en el texto que vamos a leer, lo llama miembros del cuerpo. Y este es uno de los fundamentos más importantes de la membresía de la iglesia. La membresía de la iglesia está compuesta por miembros de la iglesia, donde cada miembro ocupa una función especial. Vamos a leer 1 Corintios 12. Vamos a leer, ustedes pueden leer el capítulo entero. Luego viene el famoso capítulo 13 de 1 Corintios, porque todo lo que hacemos debemos hacerlo con amor. Y luego viene el famoso capítulo 14 acerca del don de lenguas. Pero vamos a leer solamente 1 Corintios 12. Vamos a leer desde el 12, versículo 12, hasta el 27. ¿Ok? Dice así. Porque así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos ellos, siendo muchos, conforman un solo cuerpo, así también Cristo es uno solo. Por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, tanto los judíos como los no judíos, los mismos los esclavos que los libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no está constituido por un solo miembro, sino por muchos. Aun cuando el pie diga, yo no soy mano, así que yo no soy del cuerpo, no dejará por eso ser del parte del cuerpo. Y cuando la oreja diga, yo no soy ojo, así que no soy del cuerpo, tampoco dejará por eso de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, pues ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero Dios ha colocado a cada miembro del cuerpo donde mejor le pareció. Porque si todos fueran un solo cuerpo, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Lo cierto es que muchos son los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco puede la cabeza decir a los pies, no los necesito. En realidad, los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios, y a los que nos parecen menos dignos los vestimos con mayor dignidad, y a los que nos parecen menos decorosos los tratamos con más decoro. Eso no les hace falta a los que nos parecen más decorosos, pero Dios ordenó el cuerpo de tal manera que dio mayor honor al que le faltaba, para que ya no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. De manera que, si uno de los miembros padece, todos los miembros se conduelen, y si uno de los miembros recibe honores, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular. Wow. Señor, muchas gracias por tu palabra. Rogamos que nos bendigas, nos ayudes al tratar de aplicar este texto hoy para enseñarnos a nosotros mismos, en nombre tuyo, cuál es tu diseño para la membresía de la iglesia de Jesucristo. Gracias por ser la cabeza, ayúdanos a ser el cuerpo que tú has creado. En el nombre de Jesús, amén. Bien, ya vimos que Dios tenía siempre un pueblo identificable, pero ¿qué tal la iglesia? Muchos definen la iglesia como el cuerpo de Cristo. Pero la iglesia tiene dos connotaciones. La iglesia universal, que es invisible. El catolicismo defiende la tesis de que ellos son la iglesia universal visible. Pero no creemos que la iglesia universal sea invisible. ¿Por qué? Porque no se reúnen los domingos en ninguna parte, juntos. Y lo que la palabra iglesia significa es reunión, asamblea. La iglesia universal no se reúne los domingos. La que se reúne los domingos es la iglesia local, como esta, como la de la esquina, como la otra, como la que está al lado en la escuela, como la que está en otro lugar, en capillas que ahora llaman iglesia, pero que son en verdad edificios. La iglesia es lo que se reúne adentro del edificio. Aquí arriba se reúne una, allá en el otro salón. Después de nosotros viene otra iglesia. Porque es una asamblea de miembros, de santos, hijos de Dios, que se congrega cada domingo. Ahora, ahí vienen los miembros, pero también vienen visitantes, y vienen creyentes y no creyentes. Y el Nuevo Testamento protege la idea de que el pueblo de Dios siempre son hijos de Dios. Ahora, dentro del pueblo de Dios también hay algunos que no son hijos de Dios. Eso es normal. En 1 de Juan 2:19
Ustedes pueden ver que había unos que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, entonces hubieran permanecido con nosotros. Ustedes pueden ver en el Nuevo Testamento, Jesús alimentó a 5,000 y después les decía, ustedes me buscan por la comida que le llena la barriga. Y se fueron un montón. Y Jesús se volvió a los 12 y le dijo, ¿ustedes se quieren ir también? Y esa gente se le iba. Pero Pedro dijo, maestro, ¿pero a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, junto con el cardumen de Dios, también hay unas sardinas que no son del pueblo de Dios. Pero son el pueblo de Dios. Y hay algunos visitantes incrédulos que simpatizan con el pueblo de Dios y reciben los beneficios de estar cerca del pueblo de Dios, pero no tienen el compromiso con el pueblo de Dios. Entonces, el pueblo identificable de Dios hoy en día es la iglesia local. Ahora, ¿para qué hacerse miembro de una iglesia local? Ustedes dirán, ok, el texto es claro, habla de miembros y cada miembro tiene una función y los miembros se comunican entre ellos. El ojo le puede decir a la mano no puede agarrar lo que el ojo no ve. El cuerpo entero no puede ir hacia donde los pies no lo llevan. Si un pie dice yo voy para allá, pero el otro pie dice yo voy para el otro lado, pues tienen que ponerse de acuerdo. Es más, dice que a los miembros que parecen ser más débiles son los que más se protegen. Por ejemplo, el cerebro, que es el que manda todos los músculos del cuerpo, tiene un tremendo casco que lo protege, que se llama cráneo. El corazón, que es un órgano tan importante, que es la bomba hidráulica que manda la sangre para todo el cuerpo, tiene una jaula de costillas que lo protege. La piel, los ojos, las manos y todos nuestros miembros, vulnerables como son protegidos por la gracia de Dios, pero también por el funcionamiento del cuerpo internamente. Cada vez que yo veo documentales, cada vez que veo la medicina, la nutrición, que veo las propiedades de algún remedio o algún documental o esto, incluso las cadenas de WhatsApp que mandan recomendando cosas, yo me maravillo de cómo funciona el cuerpo humano. Usted no tiene ni la menor idea de la perfección con el que Dios creó esta máquina. Y que nosotros decimos que un bebé nace y empieza a vivir, pero la verdad es que no. Con cada bocanada de oxígeno que tragamos nos estamos oxidando. Y si es verdad que el bebé que nace empieza a vivir, pero en algún momento empieza a morir. Nosotros nos estamos acercando no a la vida, nosotros estamos acercándonos a la eternidad, al momento de ver a Dios cara a cara. Algunos lo llaman muerte y le tienen terror a de siquiera decir la palabra. No lo diga porque puede venir. Los cristianos no le tenemos temor a la muerte. La muerte es un león sin dientes, decía Spurgeon. La muerte es simplemente un vehículo que nos lleva a los pies del Señor. El que no se quiere morir es porque está muy contento aquí. Pero en el Nuevo Testamento, el pueblo identificable de Dios tiene más de 50 mandamientos referentes a los unos a los otros. Cada vez que usted lea en el Nuevo Testamento los unos a los otros, usted entienda que ese mandamiento es para el pueblo de Dios. Por ejemplo, tenemos en el Nuevo Testamento: amaos los unos a los otros por lo menos 11 veces. Respetaos los unos a los otros. Exhortaos los unos a los otros. Soportaos los unos a los otros. Y cada verbo de los unos a los otros es lo que se llaman verbos recíprocos, donde tú tienes que hacer algo y ese alguien también tiene que hacerte algo por amor al que nos amó a los dos. Entonces, estos más de 50 mandamientos respecto a los unos a los otros son exclusivos para el pueblo de Dios. Por ejemplo,
Hay un mandamiento que se dice, exhortaos los unos a los otros. Es un mandamiento exclusivo para la iglesia. Pero si usted saca este mandamiento y lo pone, por ejemplo, en el lugar de trabajo. Usted tiene 8 compañeros de trabajo. Usted trabaja, por ejemplo, en un hotel. Por decir algo. Usted trabaja en un hotel. Usted forma parte de una brigada de mantenimiento. Y son un jefe y 8 compañeros. Y usted le dice, mire, yo amanecí hoy con una buena idea. Y es una idea bíblica que a mí me enseñaron ayer en la iglesia. Así que yo les animo a ustedes a exhortarse los unos a los otros a partir de hoy en adelante. ¿Qué le van a decir sus compañeras de trabajo? Si son dominicanos, le van a decir, tú estás loco, Porque el mundo no les gusta exhortarse los unos a los otros. El mundo, en vez de exhortarse los unos a los otros, tiene un proverbio que dice, vive y deja vivir. No te metas en lo que no es tu problema. En el otro que tú digas, amaos los unos a los otros. Y tú agarras ese versículo y lo sacas fuera del pueblo de Dios y haces un sticker, una calcomanía y la pegas en tu carro atrás, en el bumper, en el parachoque de atrás y dice, amaos los unos a los otros. Y el carro que viene atrás, ¿te va a amar a ti? No, te va a... Porque el mundo no entiende lo que es amaos los unos a los otros. Confesaos en Santiago 5, confesaos los unos a los otros, confesaos su pecado los unos a los otros. ¿Quién te va a estar confesando pecado a ti? ¿Y con quién te vas a estar confesando tú tu pecado? Ni con el cura te confesaba. Pero estos mandamientos tienen que ser hechos en el contexto de una iglesia local. Porque tú no te puedes ver obligado a cumplir estos 50 y tantos mandamientos con todos los creyentes de la iglesia universal en el planeta. Solamente con los miembros de tu iglesia, con los que están comprometidos con tu iglesia. Sin este contexto de la iglesia local, estos mandamientos no tendrían sentido. Porque se supone que según 1 Corintios 12, los miembros se ayuden entre ellos y se cubran con más decoro. Por ejemplo, en el versículo 12-22 de 1 Corintios dice, 13, a los que nos parecen menos dignos los vestimos con mayor dignidad. Yo estoy seguro que alguno de ustedes, y no sé quién, yo no puedo leer la mente, yo estoy seguro que alguno de ustedes tiene un hueco en una media. Tiene un hueco en una media. Pero no vamos a andar buscando, quítate el zapato a ver si eres tú. A ver. Estoy seguro que algunos, si no varios de ustedes, se pusieron las mismas medias que tenían ayer. Algunos no se cepilló. Pero nosotros no vamos a llegarte aquí, darte la bienvenida. ¿Usted se cepilló hoy? Nosotros no vamos a andar en eso. Incluso, si tú no te cepillaste o tienes un hueco en la media, nosotros te vamos a abrazar y te vamos a dar la bienvenida. Entonces, en la iglesia del Señor no hay santos perfectos. Esto es un hospital de pecadores que estamos todos juntos para ayudarnos a amar a Cristo. Aquí no podemos decir, esto es una iglesia perfecta. Al contrario, esta es una iglesia totalmente imperfecta. Nosotros deberíamos poner un cartelito en la entrada allá arriba que diga, solo pecadores se aceptan. Se reserva el derecho de admisión. Solo pecadores pueden entrar aquí. Hay algunas iglesias en esta ciudad que dicen, y ustedes deben haberlo leído, tienen una bandera arcoíris enfrente y dice, all are welcome. Dicen, todos son bienvenidos. Y suena bonito, ¿cierto? Pero lo que ellos quieren decir no es que tú eres bienvenido a los servicios. No, es que tú puedes ser miembro de esa iglesia, aunque tú seas lesbiana, seas gay, seas loco, seas lo que sea. Porque todos son bienvenidos y no tiene que arrepentirse, solamente ven y ofrenda. Entonces, los que dicen all are welcome, no te van a exigir arrepentimiento. No van a hacerte miembro de esa iglesia para que tú cumplas estos mandamientos, sino para que tú engroses las filas de los que se sientan en esos asientos y mantienen ese edificio.
Pero en una iglesia sana, tú vas a oír que te aman, pero que te exhortan. Que te enseñan, pero que te jalan la oreja. Tú vas a oír que te están dispuestos a oírte, pero tú tienes que estar dispuesto a oírlos también. Tú eres bienvenido a todos los servicios de esta iglesia, pero solo los creyentes son bienvenidos a la membresía. Entonces, es muy importante que entendamos que los mandamientos, los 50 y tantos mandamientos de los unos a los otros, son solo para la iglesia en el contexto de la iglesia local. Ahora, hay otro mandamiento, por ejemplo, en Hebreos 13:17, que es para los pastores y para los miembros de la iglesia. Los pastores tienen que dar cuenta a Dios por los miembros de su iglesia. Y los miembros de la iglesia tienen que rendir cuenta, los miembros de la iglesia tienen que sujetarse, obedecer, amar, imitar a sus pastores en Hebreos 13. Ahora, esto también claramente tiene que ser hecho en el contexto de la iglesia local. Porque yo no estoy llamado a, como miembro de alguna iglesia, sujetarme a todos los pastores de la iglesia universal, ¿cierto? Porque si no, yo no los conozco. Los pastores de la iglesia universal en Turquía, yo ni los conozco, ni sé cómo sujetarme a ellos, ni sé cómo es su fe, ni sé ni puedo imitar su fe. Pero por supuesto, yo como pastor de esta iglesia, yo no le doy cuenta a Dios por los miembros de la iglesia de al lado. Yo le doy cuenta a Dios por los 42, porque yo soy otro miembro, somos 43, pero yo le doy cuenta a Dios por mí también, pero yo soy responsable junto con mi hermano Juan por las almas de 42 personas con cara, nombre y casa. Yo no le doy cuenta a Dios por los visitantes, por los incrédulos, por los ciudadanos de esta ciudad. Yo le doy cuenta a Dios por 42 personas. Y los invitamos a todos ustedes a que quieran ser miembros de esta iglesia, pues también nosotros les daríamos cuenta a Dios por tu alma. Y por eso tú ves que a veces te mandamos un texto, a veces te llamamos. A los no creyentes, pues nosotros no damos cuenta a Dios por eso. Nosotros le compartimos el evangelio. Cuando vienen a la fe, los bautizamos y empezamos a darle cuenta a Dios por usted. Pero antes de ser creyente, antes de ser miembro de la iglesia, no le damos cuenta a Dios por usted. Usted mismo dará cuenta a Dios por usted mismo. Entonces, los mandamientos de Hebreos 13, de los pastores de dar cuenta por su rebaño y del rebaño por obedecer a sus pastores, no pueden ser ejecutados si no es en la membresía de una iglesia local. Y mucho más allá, las metáforas del Nuevo Testamento también enseñan que hay un pueblo identificable, que Dios tiene un pueblo identificable, que no todos somos hijos de Dios, como nos enseña el catolicismo. ¿No han escuchado eso? Que todos somos hijos de Dios. No se crea esa mentira. Porque Dios no va a mandar a ninguno de sus hijos para el infierno. Dios no va a mandar a ninguno de sus hijos para el infierno. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a los que sí le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, para ser hijo de Dios hay que creer a Dios, hay que obedecer a Dios, hay que recibirle como el Señor, Rey y Dios de nuestras vidas, aceptarlo, reconocerle, poner nuestra confianza en la cruz, en que su sacrificio pagó por mi pecado. Pero las metáforas del Nuevo Testamento enseñan la membresía de la iglesia local, no solamente los mandamientos de los unos a los otros, sino las metáforas de la iglesia local. Por ejemplo, en 1 Corintios 12 acabamos de ver que el Señor enseña que su iglesia no es un edificio, es un cuerpo. Y tú puedes tocarte la barriga y dices, mira, por aquí está el estómago, por aquí está el intestino, por aquí está el apéndice, por aquí está el otro, por aquí están los riñones. Tú tienes en la barriga un montón de órganos y cada órgano funciona para beneficio del otro. Tiene que producir hormonas, tiene que producir movimiento, tiene que producir cierto tipo de fluidos y funcionamiento para que todo el cuerpo esté funcionando bien. Por ejemplo, un órgano tan chiquito y tan insignificante como el apéndice. ¿Para qué sirve el apéndice? Los doctores que están aquí. ¿Para qué sirve el apéndice?
Pues para dar apendicitis. Para más nada sirve el apéndice. El apéndice es un fusible del intestino. Cuando no funciona el apéndice, pues apenas usted se toca, usted le duele. ¡Ay! Y el doctor dice, hay que operar. Porque ese órgano tan insignificante, chiquitico, pero cuando no funciona, todo el cuerpo le da fiebre, todo el cuerpo le da una tembladera, un escalofrío. Porque ese órgano chiquitico, si no funciona bien, pues ya todo el cuerpo se empieza a funcionar mal. Igual, imagínense el hígado, el intestino, el vaso, la sangre, la piel. Cuando hay algo que no funciona bien en el cuerpo, pues todo el cuerpo se duele. Todo el cuerpo se duele. La metáfora número 1 es el cuerpo de Cristo. En este pasaje de 1 Corintios 12 y en Colosenses 1:18 vemos que el Señor enseña que su iglesia no es un edificio, sino que es un cuerpo. Y nosotros somos miembros de un solo cuerpo, la iglesia. También en Juan 15 el Señor enseña la metáfora de la vid. Ustedes son la vid. Yo soy la vid, dice el Señor, y ustedes son las ramas. Ustedes son las ramas, los pámpanos. En Romanos 11 Él enseña que la iglesia, el cuerpo, es un olivo injertado. Hay un olivo silvestre y un olivo injertado. Esa es otra metáfora. Pero no puede ser la iglesia universal, tiene que ser la iglesia local, un olivo injertado. También hay un rebaño en Juan 10. En Efesios 2 dice que nosotros somos un edificio, que somos piedras, ladrillos, como de un edificio en el cual se va construyendo sobre el fundamento que es Jesucristo, que los apóstoles establecieron, piedras de un edificio. Entonces, todas estas metáforas enseñan que nosotros no somos sino miembros, partes de un todo completo. Ahora ustedes dirán, yo soy la iglesia. Ustedes han escuchado gente que dice, yo no voy para la iglesia porque yo soy la iglesia. ¿O qué es la iglesia? Yo soy la iglesia. Pues déjame decirte, no, tú no eres la iglesia. Tú eres parte de la iglesia. Es como que si un ladrillo dijera, yo soy el edificio. No, tú eres parte del edificio, pero no eres el edificio. Entonces, tengamos la expectativa correcta. Si es verdad, yo soy parte de la iglesia, pero yo sin mis 42 otros miembros de la iglesia no soy la iglesia. Por muy pastor que yo sea, sin iglesia, yo no soy pastor. Sin mis otros hermanos, pues yo no soy miembro de ninguna iglesia. No hay iglesia sin su membresía, porque la iglesia es su membresía. La iglesia es su membresía. Todos están invitados a los servicios, todos, gracias por estar aquí, los visitantes, los niños y los que necesitan hasta los perritos para poder caminar son bienvenidos. Pero en la membresía, solo los creyentes, solo los que han puesto su fe en Jesucristo, solo los que han confiado su alma al eterno Salvador, pueden ser miembros del cuerpo de Cristo. Y justamente eso es lo que protege Pablo en sus cartas. En todas las cartas asume que Pablo le escribió a las iglesias, a los creyentes, a los miembros de esas iglesias, no a los del pueblo, sino a los creyentes que estaban en esa iglesia. Segundo, la enseñanza del Nuevo Testamento respecto a la disciplina de la iglesia se anticipa la posibilidad de permitir y se asume que algunos miembros falsos pueden infiltrarse en la vida de la iglesia. Pero no se puede disciplinar a quien no sea miembro de la iglesia. En otras palabras, si tú vas a una fiesta, o las nanis que están presentes, si tú vas al parque y llevas a tus dos niños, que a ti te están pagando porque los cuidas. Tú llevas a tus dos niños agarraditos de la mano, o los llevas ahí en el cochecito. Y hay otros dos niños que se están portando mal, de esos niños que saltan, brincan y no se portan bien, que dicen malas palabras y puntan con el dedo y te sacan la lengua, y los niños se portan mal. ¿Tú le puedes dar a otro niño que no sea tuyo? Pues ni se te ocurra. Ni se te ocurra darle nosotros decimos
cocotazo, un coquito. No se te ocurra castigar a un niño que no sea tuyo, porque vas preso. Igual en la iglesia. Los pastores no le dan cocotazo ni coquito a los miembros, pero no podemos disciplinar a los que no son miembros de la iglesia, porque ellos no tienen compromiso. ¿Qué le vamos a quitar? ¿Cómo lo vamos a castigar? ¿Cómo lo vamos a disciplinar? Por ejemplo, yo como pastor, puede venir otro de otra iglesia, otro pastor a decirme quítate de ahí, o cállate, o te estás portando mal. No, porque ¿qué injerencia tengo yo en la familia de otro? Nada. Entonces, si no hay membresía, no puede haber disciplina. Y no puede haber disciplina si no hay membresía. Entonces, ¿por qué debería serme miembro yo de una iglesia? Se asume que todos los cristianos en tiempos bíblicos eran parte de una iglesia. No existía antes, ni tampoco existe hoy, un verdadero cristiano que no sea miembro de una iglesia. Te explico por qué. Porque en la Biblia, en los tiempos bíblicos, se asume que cuando tú te bautizabas, tú querías servir a Cristo, tú querías comprometerte con su cuerpo. No puede nadie venir a decir, yo amo al Señor, pero no creo en su iglesia. Pero no, la iglesia no es el cuerpo de Cristo. ¿Cómo que tú te vas a casar con la cabeza de tu esposa nada más? Tú te casas con la cabeza y con el cuerpo. Entonces, algunos cristianos están acostumbrados a la idea de decir que yo amo a Dios, pero no a su cuerpo. Y esos son cristianos que están cometiendo concubinato bíblico. ¿Por qué? Porque le están diciendo al Señor, yo te amo, te quiero, te adoro, te exalto, pero yo no quiero compromiso contigo. Tal como un hombre le puede decir a una mujer, o viceversa, yo te amo, te quiero, te adoro, tú eres la mejor mujer de mi vida, tú eres lo mejor que me ha pasado desde que respiro. Pero eso de estar firmando un papelito, eso de estar comprometiéndose ante dos otros hombres, eso ha quedado en desuso, eso de compromiso y estar firmando ningún acta. Por favor, eso no nos hace falta a nosotros, porque nosotros somos muy maduros y muy firmes, y mis promesas son fieles y mi palabra es un documento. Mujeres, no le crean. Hombres, no le crean. Cuando una persona te promete, pero no se compromete, lo que él está diciendo, yo no quiero nada que me amarre. Yo quiero la bendición sin el compromiso. Yo quiero los beneficios sin el compromiso. ¿Notan lo que le estoy tratando de decir? Entonces, cuando hay cristianos que dicen, yo quiero todo contigo, Señor, y lloran cantando, diciendo, te amo, Señor, te alabo, Señor. Pero aquí en la casa, no quiero compromiso con ningunos otros imperfectos, hipócritas. El único perfecto soy yo. Yo aquí en mi casa estoy feliz. Y yo te amo, te quiero y te adoro. Pero yo no quiero compromiso con nadie. Yo no quiero que me estén llamando la atención por ciertos pecados que a mí me gustan. Y que tú sabes que yo cometo, pero tú no me lo criticas, ¿cierto? Entonces han creado un Dios a su imagen y semejanza que les justifique su amor por el pecado sin la necesidad del compromiso con otros santos que te ayuden a mantenerte siendo creyente. Entonces, ¿por qué debería hacerme yo miembro de la iglesia? Bueno, por tres razones. Primero, personal, tú deberías ser sincero contigo mismo y reconocer que tú no puedes ser cristiano sin la ayuda de otros. Yo no puedo ser cristiano sin la ayuda de otros. Yo necesito que algunos de ustedes estén pendientes de mi vida y me digan, hermano, tú vas bien, sigue adelante. O, hermano, vas mal, arrepiéntete. Yo necesito que, como ya mi mamá no está cerca, algunos otros me jalen la oreja para decirme, pórtate bien, muchachito. O yo necesito que otros afirmen mi fe y digan, wow, hermano, gracias por enseñarme eso. Te amo mucho. Yo necesito que otros crean que yo voy camino al cielo y me den la seguridad de salvación que el Señor enseña en su palabra. Pero esos mismos pudieran en algún momento decirme, hey, si tú no te arrepientes de tu pecado, eso significa que tú amas más el pecado que a Cristo, estás en peligro de perdición, estás en peligro de muerte eterna, si no te arrepientes te vas al infierno. Pero en alguna iglesia no se puede mencionar el infierno porque...
Ni el pecado, no, porque eso aleja a la gente. Es preferible que los aleje ahorita y no que los condene por la eternidad. Entonces, si tú eres sincero contigo mismo, tú deberías decir, pues sí es verdad, yo necesito a algunos otros creyentes que me ayuden a mantenerme siendo fiel a Cristo. Y por eso debería comprometerme con una iglesia local. Otra razón por la que deberías comprometerte con una iglesia local es porque hay otros igual que tú. Es porque hay otros que también necesitan ayuda tuya. No solamente tú necesitas ayuda, sino que hay otros que también necesitan ayuda. Entonces, si tú de verdad eres creyente, si tú de verdad amas a Cristo, si tú de verdad vas camino al cielo, no deberías querer llegar solo. No deberías querer vivir tu vida solo y no se metan en mi vida privada. No deberías tú vivir una vida, si es verdad que es privada, pero no es secreta. No deberías invitar a otros a caminar juntos el camino de la fe. No solamente de manera personal, sino de manera colectiva. Tú deberías querer ayudar a otros como también te ayudan a ti a amar a Cristo. Y tercero, deberíamos querer ser miembros de una iglesia por una razón doxológica. ¿Qué significa eso? Por la causa de Dios. Deberíamos querer comprometernos con una iglesia local, porque eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que nosotros andemos por la vida descomprometidos o teniendo fobia al compromiso o amando más al pecado que los demás nos van a criticar y se van a meter en mi vida. Yo quiero vivir mi vida como me dé la gana, no se metan en mi vida. Pues si tú eres una de las personas que piensan, no se metan en mi vida, pues tú no puedes ser miembro de esta iglesia. Porque en esta iglesia nosotros nos metemos en la vida de los demás. Para bien. Y oramos. Y tenemos un directorio con caritas. Con nombres. Con fechas de cumpleaños. No ponemos los teléfonos porque a algunos no les gusta que los texten mientras trabajan. Pero aquí está la carita y dice, mira, esta muchacha es de Lima, Perú, y cumple el 27 de agosto. Y estoy pendiente para llamarla y orar por ella. Y oro por ella. Y tú dirás, pero que yo no la conozco. ¿Y cómo la va a conocer si no tiene la información y no te acerca? O mira, este señor barbudo. Nació el 15 de octubre. Yo tengo que estar pendiente para felicitarlo. ¿Y de dónde es? Pues del Salvador. Pues un paisano. Y así tienen cosas en común. Pero tú no deberías buscar a la gente que es como tú, que es solamente de tu país, que es del mismo día que tú naciste. Busca gente diferente para que el mundo diga, wow, esa gente no tiene más nada en común sino Cristo. Entonces la razón doxológica por la que deberíamos unirnos, comprometernos con una iglesia, es porque Jesús dijo en Juan 17, para que el mundo pueda ver, para que el mundo pueda entender cómo es la única razón que este montón de gente imperfecta y pecadora puede estar juntos y amándose, es porque quien los une es Cristo. Y no solamente eso, sino que termino, ¿por qué deberíamos comprometernos con una iglesia local? Es porque Cristo se comprometió con nosotros. Cristo muy bien pudo quedarse en el cielo en su trono eterno. Él pudo muy bien haberse quedado cruzado de manos y disfrutando de las glorias de la eternidad, de las glorias de ser el preciado del cielo. Él pudo haberse quedado en su trono de esplendor de Isaías 6 y sus faldas llenaban el templo y el resplandor de todo el universo llenaba todo el universo. Y los ángeles y los serafines y los querubines volaban para cantar, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Él pudo haberse quedado ahí para disfrutar la comunión con el Padre. Él pudo haberse quedado tranquilo y girando sus dedos, recibiendo la gloria y la adoración universal. Pero Él se comprometió con nosotros. Él se comprometió con su pueblo. Desde la promesa de Dios a Eva, Él sabía que en algún momento de la historia tenía que venir a cumplir el propósito de la redención. Y Él tenía que encarnarse para poder
venir y hacerse como uno de nosotros, identificarse en el bautismo de arrepentimiento de Juan en el Jordán, siendo que él nunca había pecado, y él tenía que pasar por un cuerpo de carne, encarnarse, el Creador hacerse como una de las criaturas. Él tenía que hacerse como uno de nosotros para poder sustituirnos en la cruz. No solamente sustituirnos, sino redimirnos, salvarnos, perdonarnos e incrustarnos en su pueblo, llamarnos hijos de Dios y ahora poder recibir su misericordia, su gracia, su amor. Él se comprometió con nosotros. En la noche anterior a la cruz, él pudo subir al Getsemaní y decir con grandes gotas como de sangre, en una tensión humana terrible, él pudo decir: si es posible, pasa de mí esta copa, Señor. Papá, si hay alguna otra manera, papá, si hay alguna otra vía, por favor, quita esta cruz de mí, quita la copa de tu ira frente de mí, por favor, pasa de mí esta copa. Pero él estaba comprometido contigo y era la única manera de poder salvarte. Y dijo: si no se puede, que se haga tu voluntad y no la mía. Él estaba comprometido con su pueblo a salvar, y por eso enfrentó la cruz, enfrentó lo oprobio, menospreció lo oprobio por el gozo delante de él, según Hebreos 12, y enfrentó la cruz con valentía, porque era la única manera que él podía salvarte. La única manera de salvarte era que alguien te sustituyera en la cruz, y no cualquier alguien. Yo no podía, tu esposo, tu esposa no podía. Tú no podías morir en lugar de tu hijo o tu hija. No cualquier alguien. Tenía que ser un cordero perfecto. Tenía que ser un sustituto con sangre real. Tenía que ser uno que valiera el costo no solamente tuyo, sino lo de todo su pueblo. Por eso Jesús murió en la cruz. No para ofrecer salvación, no para ver si tú quieres aceptarlo algún día, no para ver si a ti te daba la gana de 5 minutos antes de morirte, tú aceptarlo como el Señor y Salvador. No para aceptarlo como, no para que a ti te dé la gana de aceptarlo como Salvador y no como Señor. Jesús murió no para ofrecer salvación, sino para sellar la salvación. Ofreció no para ver si tú quieres ser salvado, sino para que tú puedas querer ser salvado. No murió para ofrecer salvación, sino para salvar. Y por eso dijo: consumado es, antes de morir. Ahora, si tú entiendes el compromiso que Cristo tuvo contigo, con la redención, con el perdón de tu pecado, con darte una posición en Cristo, si tú entiendes lo inmerecedor que tú eres del privilegio de estar sentado en la mesa de Dios, si tú entiendes el privilegio de recibir los beneficios de la cruz, ¿cómo en tu sano juicio tú no vas a querer comprometerte con Él en su cuerpo, la iglesia local? ¿Cómo en tu sano juicio tú no vas a querer decir: si es verdad, Señor, si es verdad, yo quiero ser uno de tus hijos, yo quiero comprometerme con una iglesia local? ¿Imperfecta? Sí. ¿Perfeccionándose? También. ¿Gloriosa? Todavía no. ¿Amorosa? Estamos en eso. Pero nosotros queremos hacer todo lo que el Señor nos exige en su palabra, porque Él lo dio todo por nosotros. Y nos comprometemos con Él, no importando las consecuencias, porque algún día, aquí en este país se disfruta de muchas libertades, pero hay otros países donde al mencionar el nombre de Cristo, pues una espada corre por tu cuello. Y si algún día nos tienen que poner una espada en el cuello para decir: niega a Cristo, pues nosotros no vamos a negar a Cristo, con todas las consecuencias que haya, como Policarpo, en el primer siglo de la historia cristiana. Un viejito, más de 90 años. Casi 100 años tenía Policarpo. Y le dijeron: niega a Cristo y vivirás.
Sus últimas palabras fueron: 86 años. El Señor me ha sido fiel. No puedo negarlo en el último día. Suelta las fieras, Nerón. Suelta las fieras. ¿Dónde están los que van a destrozarme? Pero no esperes que niegue al que entregó su vida por mí. ¿Cómo nosotros no vamos a querer comprometernos con Él? ¿Cómo nosotros no vamos a querer ser miembros de una iglesia local? Si las metáforas, los mandamientos y el ejemplo de Cristo nos guían a que solo creyentes pueden ser miembros de la iglesia local y solamente se puede disfrutar de los beneficios de una relación al comprometerse con una relación. No seamos concubinos con la iglesia. No le prometamos glorias y promesas al Señor si no estamos dispuestos a comprometernos con Él en una iglesia local. Pero si nosotros nos comprometemos con una iglesia local, pues estamos obedeciendo la voz de Dios. No para que nos salve, sino porque ya nos ha salvado. Entonces, ¿quisieras tú comprometerte con una iglesia local? Bueno, no tiene que ser esta. Nosotros te invitamos. Si tú quieres serlo, nosotros pronto vamos a tener una inducción de membresía. Pero hay otras iglesias en la ciudad que también predican la palabra de Dios. Y si están más cerca de tu casa, pues comprométete con esa iglesia. Pero no seas concubino con esa iglesia. No asistas de domingo en domingo. Y no pienses que por asistir de domingo en domingo, pues ya tú le puedes callar la boca a Dios. Comprométete con esa iglesia local. Nosotros no somos la única. Eso sí, comprométete. Tus dones son para ellos. Los de ellos son para ti. ¿Dónde ofrendas tú, por ejemplo? ¿Qué compromiso tienes tú con Dios a través de tu iglesia local? Dios no va al mercado. Dios no necesita tu dinero. Es tu iglesia la que en el nombre de Dios necesita tu dinero. Y ojo, a los visitantes y los no creyentes que están acá, gracias por estar acá. Pero nosotros contamos con las ofrendas de los miembros principalmente. Si usted quiere dar, pues bienvenido sea, pero usted no está obligado a dar. Si usted quiere dar, es bienvenido. Pero nosotros contamos con el compromiso de la ofrenda de los miembros, de la asistencia de los miembros, del servicio de los miembros, de cada uno de los dones de los miembros de esta iglesia. Si usted quiere ser miembro de esta iglesia, pues tiene que ser creyente y tiene que comprometerse. Pero si no quiere ser miembro de esta iglesia, pues lo entendemos, no se preocupe. Usted, seguimos siendo amigos, seguimos como veníamos. Pero les rogamos, les enseñamos, les animamos a que usted se haga miembro de otra iglesia que predique la palabra de Dios. Y que participe de la cena, que es una reafirmación mensual del compromiso que tenemos con el Señor y con estos hermanos. Si tú quieres ser miembro de esta iglesia, pues todos los creyentes son bienvenidos. Así que yo espero que haya sido claro cómo el Señor quiere que nosotros nos comprometamos con Él a través de su iglesia local. No puede haber un cristiano que diga: yo soy creyente, pero no quiero identificarme con el cuerpo de Cristo. Yo soy cristiano, pero yo no quiero vivir con Él. No puede haber una mujer que diga: yo llevo el apellido de mi esposo, pero yo no quiero que Él viva conmigo. Esos son concubinos del Evangelio. No puede haber concubinos del Evangelio en las iglesias. Así que si tú eres uno de esos, reflexiona, pregúntate: ¿qué me evita a mí ser miembro de esta u otra iglesia? O tú podrás decir: es que a mí me hirieron en mi iglesia pasada. Yo sé. Muchos de nosotros venimos heridos de otras iglesias. Y cuando uno se compromete, se hace vulnerable. Eso es cierto. Eso es cierto. Cuando uno se compromete, pierde ciertas libertades. También es cierto. Igual cuando tú te casas, tú pierdes libertades. Pierdes las libertades malas. Pero tienes las libertades lícitas. Igual cuando tú te haces miembro de una iglesia, pues ahora tú pierdes la libertad de pecar tranquilamente. Tú pierdes la libertad de hacer lo que te dé la gana. Nosotros estamos animándonos a todos a hacer solo y exclusivamente la voluntad de Dios, juntos como familia. Y celebramos, reímos, jugamos, viajamos, lloramos.
oramos los unos por los otros, nos mantenemos en contacto por un grupo de WhatsApp que se llama Solo Miembros. Y ahí no está todo el mundo. Ahí están solamente los miembros de la iglesia. Solo los comprometidos con esta iglesia pueden ponerse una camisa que dice Iglesia Bíblica Sublime Gracia. Porque no queremos que alguien lleve esa camisa a un bar, a un burdel, a un prostíbulo. No queremos que alguien lleve esa camisa para una cervecería. No queremos que alguien lleve esa camisa para donde usted se está imaginando que no debería estar. Nosotros queremos que solo los miembros comprometidos con esta iglesia mantengan en alto la reputación de Jesucristo y el testimonio de esta iglesia. Y por eso es que nosotros estamos tan celosos en que solo los miembros creyentes pueden representar a esta iglesia. Porque eso es lo que la Biblia enseña. Espero entonces que la membresía sea un concepto bíblico ahora para ti. Porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Si la membresía es un concepto bíblico. Permítame orar. Y luego vamos a cantar y a participar de la cena. Pero ojo, solo los creyentes pueden participar de la cena. ¿Qué me refiero con creyente? Una persona que se haya arrepentido de sus pecados en el pasado y una persona que siga arrepintiéndose de sus pecados permanentemente. No una vez, en el año 1600, cuando el tirano mandó. No, que viva arrepintiéndose de sus pecados permanentemente. Y una persona que sea creyente, que esté en arrepentimiento constante, pero también que sea bautizado como creyente, bautizado en agua como creyente. No que me bautizaron de chiquito, que yo ni me acuerdo, nada más una foto cuando tenía un peinado así. No, que se haya bautizado en agua, que haya pedido voluntariamente y en fe como creyente ser bautizado en agua. Solo los creyentes que se están arrepintiendo y han sido bautizados pueden participar de la cena. Ahora, si usted ni es creyente, ni se ha arrepentido de su pecado, ni ha sido bautizado, pues quédese muy tranquilo sentado ahí. No hay ninguna vergüenza en que usted que se quede sentado. Gracias por venir aquí, pero más bien pregúntese. Hey, ¿por qué yo no soy miembro de esta iglesia? ¿Y por qué yo no me he bautizado? ¿Será que yo no soy creyente? ¿Será que yo no soy cristiano? Pues reflexione, hoy es un buen día para reflexionar. Y no se vaya a la cama hoy si usted preguntarse, ¿será que yo voy camino al cielo? ¿Quién valida, quién afirma, quién cree en tu profesión de fe? Si no estás comprometido en una iglesia local, pues tú solamente estás creyendo en ti mismo y pudieras estar engañado. Pero los miembros de esta iglesia local están seguros que hay otros que creen en su profesión de fe, que hay otros que objetivamente han visto lo que el Señor ha hecho en ti y garantizan lo mejor que pueden, no completamente, lo mejor que pueden, que tú eres un hijo de Dios. Por eso es que somos miembros, para ayudarnos a amar a Cristo por quien Él es y por lo que ha hecho por nosotros. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias por la bendición de poder considerar el concepto bíblico de la membresía de la iglesia local. Ahora rogamos, Señor, que tú uses este texto bíblico, esta enseñanza, para ayudarnos a entender lo que tú quieres de nosotros. Y danos la bendición, por favor, de ser miembros comprometidos, no concubinos, sino miembros comprometidos contigo, con tu palabra, con esta u otra iglesia local que predique los mismos principios de tu palabra por siempre. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.